¿Quién es Icasio? En el grupo de WhatsApp aparece como Icasio. ¿Nadie es Icasio? ¿Quién sabe, profe? Ni nos conocemos. ¿No? Mm, ok. ¿Fue muy complicado unirse a la reunión? Para mí no. Ok. Desde computadora no. De acuerdo. Lo que pasa es que anteriormente yo me conectaba con mi WhatsApp desde la computadora, pero no sé, últimamente no me he conectado desde el WhatsApp web. He tenido algunos problemas con mi computadora y de pronto pues eso me alenta el equipo, entonces por eso no me conecto al WhatsApp web. Y sí, efectivamente aquí la aplicación tiene un botón que dice copiar información para unirse a la llamada, entonces es por eso que no les mando el link. De esa manera. Bien, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Hicimos lo de vender las cosas por el grupo de WhatsApp. Bueno, lo de hacer tratos. ¿Perdón? Hicimos lo de la actividad en WhatsApp sobre, sobre vender y comprar unas cosas. Ujú. Y ahí nos quedamos. Eso fue lo último que hicimos. Sí, así es, esa actividad la realizamos. Y del tema de la negociación y resolución de conflictos, ¿qué información recuerdan? Pues yo recuerdo que un punto de la negociación es que tiene que ser un ganar-ganar. Así es, habíamos comentado que siempre debemos de procurar una negociación del tipo ganar-ganar. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Por qué? Para que ambas partes salgan, pues, airosas, triunfantes, ganando. Sí, así es. Para que ambas partes se vean beneficiadas con la negociación.
Muy bien. Les pedí que hicieran una guía también, una guía práctica para la negociación. ¿Alguien recuerda lo que puso en su trabajo? Bueno, yo recuerdo haber puesto o mencionar algo sobre que antes de llegar a una negociación tenemos que llevar o digámoslo así como que nuestro plan de hecho, ¿no? Tomando en cuenta nuestros intereses, nuestras posiciones, nuestras alternativas y pues nuestras opciones. Y que en cualquier momento que la negociación se torne un poco dispareja a lo que nosotros queríamos llegar, de igual manera aplicar ciertas habilidades pues para no llegar a un enfrentamiento entre el vendedor y nosotros. Así es, efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a concluir con el tema de negociación y resolución de conflictos. Ya para cerrar esta parte, y pues solamente nos va a restar el tema de toma de decisiones. Y pues con eso estaríamos terminando lo que sería son. Así que ya estamos muy cerca del fin. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve, profe. Ok, gracias. Capítulo 3, principios básicos de una negociación integrativa o ganar-ganar. Bueno, ya compañero lo mencioné, algo muy importante a considerar en el proceso de negociación es precisamente el lograr, siempre que sea posible, una negociación del tipo ganar-ganar, en la que ambas partes se vean beneficiadas. Además de esa situación, es importante planear y tener una estrategia concreta. Estar claro de lo que es importante para usted. Separar a la gente del problema, enfatizar las soluciones ganar-ganar, centrarse en intereses, no en posiciones, crear opiniones para beneficio mutuo, generar una variedad de posibilidades antes de decidir qué hacer, ayuda para un resultado basado en algún objetivo estándar, considerar la situación de la otra parte, conocer su mejor alternativa para una alternativa negociada o MAPAN, poner mucha atención al flujo de la negociación, tener en cuenta los intangibles y usar sus habilidades para escuchar activamente. Bueno, enseguida vamos a ir viendo punto por punto. Bueno, el primero de ellos es planear y tener una estrategia concreta. Estar claro de lo que es importante para uno. Antes de la negociación es útil planear, saber si estamos en una negociación ganar-ganar o en una situación ganar-perder. Este aspecto es muy importante considerarlo. En ocasiones la posición que tenemos es una mejor posición en relación con nuestra contraparte,
No obstante, como ya habíamos mencionado, siempre es importante considerar una negociación ganar-ganar en la que ambas partes se vean beneficiadas, ya que esto dará mayor satisfacción a ambas partes. Y como ya habíamos comentado, cuando nosotros necesitamos conservar la relación, pues es muy importante que tengamos este tipo de negociación para que en un futuro esta situación pues nos genere una oportunidad para volver a plantear una situación de negociación en la que ambas partes se vean beneficiadas. Hay que estar seguro de las metas, de las posiciones y de los intereses fundamentales. Hay que tratar de delinear la mejor solución que podemos esperar. ¿Qué es un justo y razonable trato y qué es el trato mínimo aceptable? ¿Qué información tiene y cuál necesita? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas y desventajas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su contraparte? Y tener una idea de nuestra estrategia. Bueno, antes de acudir a una negociación, pues es importante que nosotros definamos nuestras metas, si es que no tenemos definidas las metas aún. No es conveniente llegar a una negociación en la que nosotros no hemos definido cuáles son nuestras metas, nuestra posición o nuestros intereses fundamentales. Eso debe de quedarnos claro a nosotros antes de asistir a una negociación. Y pues bueno, con ese fundamento, con esa base, pues tenemos que acudir a una negociación. Es importante tratar de delinear la mejor solución para uno. La mejor solución, pues, basada en un justo y razonable trato y considerar el mínimo aceptable. Esta parte nos habla de las fronteras, de los límites que nosotros debemos de definir previamente antes de acudir a una negociación. Es importante que determinemos con claridad qué es lo mínimo que podemos esperar de esa negociación para, pues, sentirnos satisfechos con la misma y también para que el proceso de negociación fluya en torno a esos aspectos mínimos que debemos de cubrir. Y en tanto que no se cubran esos aspectos mínimos, pues no podemos cerrar un trato, no podemos hablar de un acuerdo, sino hasta el momento en que por lo menos se cubran esos aspectos mínimos. Obviamente que si en el proceso de negociación podemos ir un poco más allá o más allá de nuestros mínimos aceptables, pues eso sería todavía mucho mejor. También tenemos que conocer cuáles son nuestras ventajas competitivas y nuestras desventajas, desde luego. Asimismo, como conocer estas ventajas y las desventajas de nuestra contraparte. ¿Por qué es importante conocer nuestras ventajas? Porque esta es nuestra fortaleza, esta es nuestra parte fuerte. Las ventajas que nosotros podemos ofrecer a los demás, digamos que es el punto a nuestro favor. Y las desventajas, pues es nuestra área de oportunidad y es probablemente por ahí donde podamos ser, pues de alguna manera atacados en cuanto a nuestras propuestas. Y tenemos que tener claro esos aspectos para poder ofrecer alternativas de solución a estas desventajas que presentamos en un proceso de negociación. Por otra parte, hay que tener una idea clara de nuestra estrategia. Recordaremos que en algún momento comentamos que
En ciertas ocasiones podemos hacer concesiones de menor valor, pero que para la contraparte pudieran significar algún aspecto importante. Ante tales situaciones, pues es importante considerar ese ceder en una primera negociación como una situación estratégica o como una negociación estratégica encaminada a que en un mediano y largo plazo esa aparente situación de ganar-perder, pues nosotros podamos convertirla en una situación ganar-ganar. Es decir, en muchos casos es conveniente que nosotros cedamos un poco con la idea de que en posteriores ocasiones esa situación nos genere una ventaja en futuras negociaciones. Es muy importante estar claro en lo que es importante para uno, estar claro acerca de sus metas reales y parámetros reales y tratar de delinear las metas y parámetros reales de las otras personas. Esto es muy importante ya que en ocasiones nuestras aspiraciones adquieren un carácter subjetivo. Es importante que nosotros procuremos ser objetivos. Hay situaciones que pues se apegan más a la realidad. Hay situaciones que pueden ser más reales que otras. En ocasiones tendemos a idealizar las situaciones de negociación y pues el resultado es una frustración porque, como ya hemos comentado, cuando nosotros tendemos a manejar estándares altos de necesidades o cuando nosotros creamos ideales muy elevados respecto a lo que vamos a obtener en una situación dada, pues generalmente esos estándares que son muy elevados generalmente no se cumplen, lo cual va a generar frustración, lo cual puede propiciar una situación de agresión y por lo tanto puede generar una situación de insatisfacción para ambas partes. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos metas y parámetros reales de lo que está en juego, de lo que vamos a negociar, y también tener metas y parámetros reales de lo que las otras personas van a poner en la mesa de negociación. Muchas negociaciones fracasan porque la gente está muy preocupada sobre cómo tomar ventaja de la situación y olvida sus necesidades. La gente que pierde la pista de sus propias metas romperá negociaciones incluso si está logrando sus necesidades, porque llegará a estar más interesada en lo que la otra parte gana. Este es un aspecto que tenemos que considerar a la hora de negociar, porque en muchas ocasiones la propuesta de la contraparte puede estar satisfaciendo nuestras necesidades. Es cierto, quizás desde un aspecto mínimo. Sin embargo, pues ese cumplimiento de nuestras necesidades, como lo mínimo que podemos aceptar, en sí ya es una solución. Muchas personas cierran a la negociación no porque no estén obteniendo algo benéfico dentro de la negociación, sino porque muchas veces de manera subjetiva piensan que la contraparte pues está beneficiando más de esa situación. Debemos de recordar que la negociación tiene como objetivo solucionar un conflicto, y solucionar un conflicto pues implica muchas veces que las dos partes se vean beneficiadas. En ocasiones no sabemos hasta qué punto la contraparte pueda beneficiarse o no.
Sin embargo, la sola idea de pensar que la otra parte gana, pues muchas veces bloquea o cierra la posibilidad de una negociación. Es útil tener una estrategia mínimo máximo. Cuando se ingresa en una negociación para la resolución de conflicto, asegúrese de que usted ya ha pensado en las respuestas a estas preguntas. Número 1, ¿qué es lo mínimo que yo puedo aceptar para resolver el conflicto? Para mí era importante la actividad que realizamos a través del WhatsApp, porque este tipo de situaciones de compra-venta pues son muy, muy apropiadas para que nosotros podamos establecer una relación entre los aspectos teóricos de la negociación y la práctica. Por ejemplo, el punto anterior decía que la gente que pierde la pista de sus propias metas romperá negociaciones, incluso si está logrando sus necesidades. Por ejemplo, una persona puede procurar vender su vehículo y para ello a lo mejor ha visto distintas alternativas y pudiera ser que en una situación pues el precio que le ofrezcan sea realmente muy bajo, que esté por debajo del valor en el mercado de ese vehículo, y sin embargo pudiera ser que en otra alternativa le estén ofreciendo el valor comercial de su vehículo. Quizás la diferencia es que a lo mejor se están yendo por el valor más bajo, el valor comercial. Sin embargo, pues eso representa de entrada la posibilidad de un trato, pues hasta cierta manera justo. Pensemos que, por ejemplo, en una de estas alternativas le están ofreciendo, por ejemplo, 70,000 pesos a un vehículo que en el mercado tiene un valor entre 116,000 y 120,000 pesos. Obviamente que esta primera oferta, la de los 70,000 pesos, pues está muy lejos de realmente cumplir con las expectativas de la persona. Sin embargo, pudiera darse la situación de que en otro lugar pudieran estarle ofreciendo los 116,000 pesos como base de la negociación. Digamos que aquí ya estamos ante la posibilidad de cerrar un trato porque el ofrecimiento pues va en torno al valor del vehículo en el mercado, el valor comercial. Sin embargo, pues bueno, en una negociación se dice que no debemos de aceptar la primera oferta, sino que debemos de pues procurar negociar esa primera oferta. Entonces, esto de entrada puede ser ya un punto de partida y bueno, a partir de ahí podemos pues propiciar una negociación en la que se logre obtener un valor mayor a los 116,000, considerando que el precio en el mercado sería de entre 116 y 120,000 pesos. Entonces, quizás el regateo pudiera llevarnos a un segundo ofrecimiento y quizás ese segundo ofrecimiento sería 118,000 pesos. Digamos que hasta ahí la persona de alguna manera está logrando sus necesidades. Sin embargo, muchas veces la persona que está más preocupada por satisfacer, más preocupada por las ganancias que puede tener la contraparte que por sus propias necesidades, pues de pronto puede perder la oportunidad de una negociación. Si, por ejemplo, empieza a considerar otros aspectos, por ejemplo, bueno, lo más que me han ofrecido son 118, que es el valor intermedio en el mercado del auto.
y quizás la persona se ponga a considerar cuánto va a ganar la contraparte con la venta de su auto, porque, bueno, sabemos que muchas personas se dedican precisamente a ese negocio de comprar autos generalmente a un bajo costo, en buenas condiciones, para que después puedan venderlos a un costo mucho mayor. Entonces, si la persona se concentra más en cuánto va a ganar a futuro, no en esa negociación, obviamente, sino en una futura negociación con otra persona, negociando con el coche que vamos a vender, pues es muy probable que entonces pierda de vista que sus necesidades se están cubriendo y se enfoque más bien en el aspecto de cuánto va a ganar la contraparte con la reventa de su coche. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos siempre el foco o la atención en el flujo de la negociación, en la satisfacción de nuestras necesidades y no distraernos por aspectos que pueden ser posibles, obviamente, dentro de una negociación a futuro, como en este caso. Pero bueno, eso ya es ese es otro terreno y bueno, pues eso ya implica una negociación diferente de la otra parte y con otra persona. Entonces, aprender a separar esos dos aspectos. Y bueno, es importante tener una estrategia mínimo máximo. Aquí nos dicen que debemos de poner atención a estas preguntas. ¿Qué es lo mínimo que yo puedo aceptar para resolver el conflicto? Esta pregunta se refiere a qué es lo mínimo que yo puedo esperar en una negociación y con lo cual yo me voy a dar por satisfecho. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Algunas personas que desconocen este aspecto, pues muchas veces llegan a una situación de negociación sin una preparación previa y sin hacerse estas preguntas, lo cual las pone en una situación que las puede hacer dudar en un momento dado y pues pueden aceptar situaciones que no sean muy convenientes sobre todo para la parte receptora de la propuesta, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuánto es lo mínimo que podemos aceptar para resolver un conflicto. 2, ¿qué es lo máximo que puedo pedir sin parecer violento? Este aspecto tiene que ver con el punto en el cual mencionábamos que nuestros ideales deben de acercarse a la realidad. Hay situaciones que pueden darse, desde luego, bajo otra negociación, no precisamente de la negociación ganar-ganar. Por ejemplo, les comentaba que hay personas o hay grupos, empresas que se dedican a la compra-venta de autos y pues bueno, su estrategia es comprar autos a un precio muy económico, muy baratos, y sin embargo ellos los venden a un precio considerable en relación al precio en el que compran esos vehículos. Sin embargo, pues es a todas luces una negociación del tipo ganar-perder, porque se llevan la mayor parte del pastel y la persona pues se lleva pues la peor parte, ¿no? del trato o de la negociación. Entonces tenemos que tener claro también qué es lo máximo que podemos pedir en una negociación sin parecer violentos. Por ejemplo, en el caso anterior que hablábamos de un precio de un vehículo entre 116 y 120 mil pesos, pues pedir 140 mil pesos por el vehículo cuando el precio
en el mercado es de cuando más 120, pues esto pudiera resultar violento, ¿no? Pudiera resultar agresivo para pues la contraparte. No dudo que haya personas que realicen ese tipo de tratos. Sin embargo, vuelvo a comentar, pues es una situación de negociación del tipo ganar-perder, porque obviamente la persona que compra un coche cuyo valor máximo en el mercado, es decir, obviamente estaríamos hablando de que sus condiciones sean óptimas, cuyo valor sea de 120,000 y lo compra en 140,000, pues en un momento dado la persona se va a sentir pues hasta cierto punto abusada, ¿no? Porque si la persona desconoce este dato y en un momento lo descubre, en un momento dado lo descubre, quizás posteriormente a la negociación, pues obviamente que se va a sentir como si le hubieran visto la cara, ¿no? Porque pues le han vendido un vehículo que pudo haber conseguido en menor precio y que sin embargo en esa situación pues lo adquirió a un precio pues muy elevado, ¿no? Entonces es importante considerar el aspecto máximo como un referente que nos permita procurar una negociación del tipo ganar-ganar. Por otra parte, también es importante determinar qué es lo máximo que puedo entregar. Obviamente que esto requiere de una preparación mental en la que nosotros vislumbremos algunas situaciones, algunas ofertas y debemos de considerar qué es lo máximo que podemos entregar ante ciertas ofertas de la contraparte. Por ejemplo, nos pueden hacer una buena propuesta en el sentido de que cumple pues nuestras necesidades, lo mínimo, básico. Entonces, yo creo que ahí la respuesta más conveniente sería, en un momento dado de la negociación, aceptar esa propuesta siempre y cuando nosotros no estemos entregando más de lo que nos están dando por esa propuesta. Es decir, debe de haber un equilibrio y por eso es importante considerar cuánto es lo más que yo puedo entregar dependiendo del tipo de propuesta que se me haga, porque si no, volvemos a quedar en la situación de ganar-perder. Si yo entrego más por algo mínimo, pues es muy probable que me sienta en una situación de desventaja. Y por otra parte, el punto 4 nos dice qué es lo mínimo que puedo ofrecer sin parecer violento. Esta parte pues nos lleva a ocupar la posición, perdón, de comprador más que de vendedor, ¿no? En el caso del ejemplo de compra-venta. En este caso nosotros estamos siendo la parte que va a comprar o adquirir y pues bueno, nuestra propuesta debe de considerar esto, ¿qué es lo mínimo que puedo ofrecer sin parecer violento? Acuérdense que en la negociación muchas veces se dan situaciones psicológicas o emocionales y una oferta, por ejemplo, puede generar una reacción emocional en la contraparte en la que de entrada se puede sentir ofendido, se puede molestar, se puede enojar por la oferta que nosotros le hagamos, cuando la oferta pudiera ser irrisoria, por ejemplo. Entonces es importante considerar este aspecto, ya que muchas veces el flujo de la negociación se cierra por aspectos emocionales.
no precisamente por aspectos racionales, sino porque nuestras propuestas muchas veces generan reacciones afectivas, tanto emociones como sentimientos, que muchas veces es lo difícil manejar en una negociación. 5. Tratar de pronosticar las respuestas que la otra persona tiene a estas preguntas. Es importante que nosotros también en una negociación consideremos las respuestas a estas preguntas de nuestra contraparte. Es muy útil que nosotros tengamos una idea o un referente acerca de los mínimos y los máximos de nuestra contraparte, porque sobre ese panorama o esas perspectivas, pues nosotros podemos hacer alguna propuesta, una propuesta que pueda resultarle interesante, una propuesta competitiva y que nos posibilite la solución del conflicto. Es importante en ese sentido conocer nuestras ventajas competitivas, es decir, nuestros puntos fuertes, y también es necesario conocer las ventajas competitivas o de los argumentos de los otros. Similarmente, hay que conocer nuestras debilidades y las debilidades de la otra parte, porque son estos aspectos los que probablemente pues se tomen como muchas veces como una forma de hacernos bajar la guardia o de hacer que la contraparte baje la guardia ante las debilidades. Y pues bueno, es importante considerar que en función de ese conocimiento, tanto de nuestras fortalezas como de nuestras debilidades, pues podemos generar una mejor alternativa para una alternativa negociada, lo que sería una MAPAN. A partir de ahí nosotros podemos estar en posibilidad de hacer una propuesta que considere tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, así como también las fortalezas y debilidades de la contraparte. Otro aspecto importante de la preparación de una negociación es separar a las personas de los problemas. En una negociación es indispensable dirigirse a los problemas, no a las personas. Se debe eliminar la tendencia de atacar la personalidad de su contraparte. Esto es similar al aspecto de procurar quitar la parte emocional o de saber manejar la parte emocional y sentimental de una negociación. En ocasiones las negociaciones se dan entre personas que pues muchas veces han tenido un conocimiento de la otra persona por la propia experiencia. Pudiera ser no sé, porque a lo mejor vivieron juntos y eso le da un conocimiento de la personalidad del otro. Y pues esto ha generado una situación, ¿no?, en la que este aspecto relacional o de la historia personal de cada uno, pues puede influir en la negociación, en la solución de un conflicto. Aquí lo importante es enfocarnos en los problemas y no en las personas, ya que si nos enfocamos en las personas, pues podemos desviarnos y podemos traer a la negociación aspectos que nada tienen que ver con el problema en sí, sino que son como remanentes de una relación que tuvimos con esa persona y que lejos de contribuir a la solución del problema, pues hacen más difícil, obstaculizan la solución.
Entonces, esto es como procurar ser objetivos en una negociación. Y esa objetividad implica que nos enfoquemos en el problema y que dejemos de lado las características de la persona o lo que la persona pudiera significar para nosotros en términos de relación humana. Es importante mantener una posición racional, considerando sus metas. Si su contraparte ataca su personalidad, no permita que lo enganche en una situación emocional. Deje que el otro explote sin tomarlo personalmente. Trate de entender el problema detrás de la agresión. Pues bueno, es esto que les comentaba. A veces, pues las personas atacan este aspecto de la personalidad, valga la redundancia, de una persona, como en un intento de tratar de hacer que la persona baje la guardia, a veces procurando hacerla sentir mal, hacerla sentir culpable, y a partir de ahí, pues lograr una ventaja en la negociación, en la que obviamente, pues bueno, alguien se lleve la mayor parte o la mejor parte del pastel y alguien, pues, la peor parte, ¿no? Entonces, es importante mantener esta objetividad en cuanto a que las personas muchas veces no son el problema de la situación, y enfocarnos en el problema propiamente, ¿no? Enfatizar las soluciones ganar-ganar. Incluso en situaciones que parecen ganar-perder, regularmente hay soluciones ganar-ganar. Es fundamental buscar una solución integrativa, creando alternativas adicionales como concesiones de menor costo que para la otra persona podrían tener un alto valor. Bueno, esto es muy importante. Saber identificar estas concesiones que para nosotros pues pudieran no significar una gran pérdida o para nosotros no tienen un alto costo, sino todo lo contrario, son concesiones de menor costo para nosotros, pero para la otra persona podrían tener un alto valor. No sé, a modo de ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, una situación donde tenemos un vendedor de perfumes, por ejemplo, y ese vendedor de perfumes, pues, a lo largo de su carrera, por ejemplo, a lo largo de su actividad, pudiera ser que ha acumulado una serie de muestras de perfumes pues, de distintas marcas y de distintos precios. Y pudiera ser que esa situación, el que él tenga, por ejemplo, una muestra de perfume que no está obviamente completa, que a lo mejor está a la mitad o un poco más de la mitad porque es una muestra y ha sido usada, pudiera ser que eso lo pudiera usar en una negociación como una concesión de menor costo. Por ejemplo, en el ofrecimiento de un perfume nuevo, obviamente, pues de un costo significativo, a lo mejor la persona tiene dudas, obviamente eso tiene que descubrirlo el vendedor, obviamente el vendedor tiene que estar abierto a las necesidades y a las expectativas del cliente, y a lo mejor en el desarrollo de la venta, a lo mejor descubre que el cliente, al cliente le gusta, por ejemplo, pues
sacarle el mayor provecho a su dinero, y a lo mejor su pensamiento es, pues con eso que voy a pagar por este perfume, pues me podría comprar dos de diferente precio, obviamente no de la misma calidad, a lo mejor no del mismo prestigio o reconocimiento, pero finalmente su idea es llevarse dos por el precio de uno. Si el vendedor llega a identificar esto como una oportunidad de poder hacer una concesión de menor costo, pues bueno, lo que puede lograr durante la negociación es, por ejemplo, ofrecerle como cortesía, como un regalo, pues este perfume que, si bien no está al 100% porque ha sido usado como una muestra, pero sin embargo es un perfume que tiene pues un valor pues nada despreciable en el mercado, pues puede ofrecérselo como un obsequio en la compra del perfume que están negociando. De esta manera, para el vendedor esto no representa en realidad una pérdida, porque ni se lo descuentan de su bolsillo, y pues bueno, estas muestras él las tiene precisamente porque pues es una forma de acercarse a los clientes, y en este caso, pues bueno, él no pierde. Realmente lo que está ganando sería una venta, y pues bueno, la persona que compra el perfume, pues de alguna manera se ve beneficiada, en el sentido de que eh, para ella, ello representa pues algo importante. Digamos que psicológicamente se satisface esa necesidad de sacarle el mayor provecho a su dinero. De esta manera, la persona que compra el perfume, que en principio pudiera ser considerado como de pues un precio significativo, pues bueno, hay como un ajuste psicológico en el que la persona pues se va con la idea de que se llevó dos perfumes, no se llevó uno, sino dos, uno de 3/4, obviamente, pero un perfume de buena calidad y un perfume que pues puede ser de su agrado, y de esta manera pues hacer este tipo de concesiones. Entonces, siempre que sea posible, pues tenemos que procurar este tipo de negociaciones ganar, en la que podamos hacer concesiones de menor costo para nosotros, pero que para la otra persona podrían tener un alto valor. Encontrar intereses ocultos. Una clave para el éxito es encontrar los parámetros integrativos. Regularmente estos pueden ser encontrados en intereses ocultos. Con probabilidades y cambiando información, podemos encontrar usualmente los intereses de la otra parte y tratar de minimizar las diferencias que parecen ser evidentes con los intereses propios. Entender estos intereses es la clave de las negociaciones integrativas. La fuente más grande de fallas en una negociación es la incapacidad para ver los elementos integrativos de la negociación. Es muy importante en una negociación el intercambio de información, porque a partir de la información se pueden encontrar estos intereses ocultos. Cuando nosotros logramos encontrar estos intereses ocultos, pues estamos en camino de ofrecer una alternativa de negociación interesante para la contraparte, y que de alguna manera pues allane el camino hacia un trato conveniente para ambas partes.
Un punto clave para identificar los intereses comunes es la identificación del problema. Es importante saber definir el problema y que esta definición sea mutuamente aceptable para las dos partes. Esto implica despersonalizar el problema para no elevar las defensas de la otra persona. Y aquí viene un ejemplo muy interesante. Así, el estudiante que negocia un problema con el profesor puede ser más efectivo al definir el problema como, oiga, profe, pues necesito entender mejor la materia. ¿Cómo le podemos hacer? Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá dice solamente, necesito entender mejor la materia. O no entiendo esto. En lugar de decir, usted no está enseñando muy bien la materia. Fíjense cómo la definición del problema o el planteamiento del problema, cuando es adecuado, abre alternativas de solución. Cuando un problema no se despersonaliza, cuando, por ejemplo, hay un ataque a la persona, un ataque directo, pues propiamente se está bloqueando o se está cerrando la negociación. Dicen por ahí que en la forma de pedir está el dar. Entonces, muchas veces necesitamos aprender este arte de saber pedir las cosas de la mejor manera. A veces no somos muy asertivos en nuestra forma de plantear los problemas. Es muy diferente de decir, necesito entender mejor la materia, que obviamente este planteamiento abre la posibilidad de algunas alternativas, como por ejemplo, pues te puedo prestar este otro libro o te puedo recomendar algunos tutoriales, o si quieres puedes pasar a verme después de la clase para que te explique de manera personalizada, para que aclare tus dudas. No sé, puede abrir toda una serie de alternativas a simplemente bloquear la posibilidad de una solución atacando a la persona, porque en el segundo planteamiento dice, usted no está enseñando muy bien la materia. Pues ese es un ataque personal a las técnicas didácticas del profesor. Si el profesor es justo y equilibrado, probablemente pues tenga esa consideración. No me está atacando a mí. Está atacando probablemente mi estilo didáctico. Pero en muchas ocasiones, pues este tipo de comentarios es mal recibido porque se toma como un ataque personal. Técnicamente le estamos diciendo al profesor que es un incompetente como profesor, y al hacerlo, pues bloqueamos toda posibilidad de una alternativa de solución de la problemática. Entonces vemos cómo es importante saber plantear un problema para llegar a una solución adecuada. Emplear un objetivo estándar. Es importante tratar de buscar un resultado basado en algún objetivo estándar. Tome sus decisiones dentro de la negociación basadas en principios y resultados, no en emociones o presiones. Aquí este aspecto del objetivo estándar pues se refiere a que nosotros debemos de procurar ser objetivos, identificar tanto nuestras necesidades como las necesidades de la contraparte, procurando ser realistas o procurando apegarnos a la realidad como tal, procurando evitar algunas situaciones emocionales que pudieran restarle valor, por ejemplo, a las necesidades de la otra parte, o en su defecto, pues generar una situación que
que va más allá de las necesidades reales de las personas, ¿no? Algunas veces las emociones y los sentimientos nos desvían de la negociación porque pues no se basan en aspectos objetivos, sino más bien en apreciaciones subjetivas, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la forma en que están percibiendo una situación, no desde el aspecto objetivo, sino desde el aspecto emocional. Hay situaciones que emocionalmente pueden ser interpretadas de una forma pues que distorsione la realidad, ¿no? Que no se estén enfocando realmente a lo que está en juego, sino que, por llamarle de alguna manera, se infle a veces la situación, ¿no? A veces, pues no es propiamente una situación objetiva en el sentido de que lo que está en discusión no es precisamente la solución, sino las emociones o los sentimientos generados durante el proceso de la negociación o inclusive en situaciones pasadas, cuando eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la resolución de un problema. Trate de entender a la otra persona. Regularmente estamos tentados a enfocarnos en nuestras necesidades, en nuestras metas y en nuestras posiciones. Para resolver exitosamente un conflicto, es importante focalizar también a la otra persona. Necesitamos investigar las metas de los otros, sus necesidades y posiciones, así como sus intereses ocultos. Debemos pensar sobre la personalidad de la otra persona y calcular cuán lejos podemos empujar, cuán abierta o disimuladamente debemos tomar nuestras posiciones. Pues bueno, esto es importante, la consideración de la otra persona en muchos sentidos, la consideración de la otra persona en función de sus necesidades. Eso es muy importante considerarlo. Muy bien, gracias. Ok, entonces pues creo que me eché toda una... No, pues me seguí de filo dos diapositivas más. Ok. Me regreso entonces. Emplee un objetivo estándar. Es importante tratar de buscar un resultado basado en algún objetivo. Estaba en conocer su mejor alternativa, era lo que estaba leyendo. Bueno, que yo me acuerdo. Ah, ok. Gracias. Bueno, esto de la MAPAN, les comentaba, tiene que ver con las alternativas que ofrecemos en una negociación. La mejor alternativa para una negociación es aquella en la que consideramos no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de la otra parte. Y pues bueno, sobre esa alternativa se puede establecer una negociación. Entonces, es importante que nuestra MAPAN pues contemple las necesidades de la contraparte, asimismo como que la MAPAN de la otra persona contemple nuestras necesidades, ya que si no es
así, de alguna manera, cualquiera de las dos alternativas para una negociación, pues puede ser o puede resultar pobre. Bueno, ¿qué representa el que una alternativa pues resulte pobre? Pues desde mi particular punto de ver las cosas, creo yo que eso le confiere a la otra parte el control de la situación. Si nosotros no tenemos una buena alternativa para negociar, pues es muy probable que si la otra persona sí lo tenga, pues entonces que esta persona pues tome el rumbo de la negociación al hacer un mejor ofrecimiento de negociación. Y pues sobre esa situación tendríamos que negociar, digámoslo así, pues en los términos de la otra persona. Poniendo atención al flujo de la negociación. La negociación es una secuencia de eventos, no un accidente. Existe la tendencia de pensar en una negociación como un incidente aislado. Es más acertado pensar en un conflicto como un proceso o una compleja serie de eventos que con el tiempo envuelven factores externos y factores sociales y psicológicos. Una negociación usualmente involucra un número de pasos, incluyendo el intercambio de ofertas y contraofertas. En una negociación de buena fe, ambas partes esperan hacer ofertas y concesiones. Normalmente, una vez que han concientizado el conflicto, ambas partes experimentan reacciones emocionales frente a este y lo analizan de diferentes maneras. Estas emociones y pensamientos son cruciales para el curso y desenvolvimiento del conflicto. Entonces, resulta que con base a pensamientos y emociones que van surgiendo en el proceso de resolución del conflicto, formulamos intenciones específicas acerca de las estrategias que usaremos en la negociación. Finalmente, estas intenciones están traducidas dentro de una conducta. Esta conducta, a su vez, provoca alguna respuesta de la otra persona y del proceso de intercambio. En esta parte vemos la importancia que tienen nuestras emociones y nuestros pensamientos para el desenvolvimiento de una negociación. Ojalá las negociaciones entre personas se dieran de forma racional. Yo creo que eso pues haría más fácil la resolución de los conflictos. Sin embargo, pues ya hemos visto que un aspecto muy importante a considerar en las relaciones humanas son precisamente las emociones humanas, ya que las emociones pues muchas veces llegan a jugar un papel considerable a la hora de solucionar un conflicto. Como seres humanos, una propuesta de nuestra contraparte puede generar una reacción. Esta reacción de nuestra parte incluye muchas veces nuestras emociones. Una propuesta, por ejemplo, pudiera generarnos enojo. Entonces, esa propuesta que nosotros estamos recibiendo de la contraparte, en nosotros ya generó una respuesta emocional que es el enojo. Y por supuesto que nuestra reacción muy probablemente esté acompañada de ese enojo. Entonces, la contraoferta muchas veces va a estar
o la reacción a esa propuesta va a estar determinada por el tipo de emoción que nos genere o los pensamientos que involucre. Entonces es importante considerar este juego en la negociación, ya que no solamente está en juego las situaciones que tienen que ver con el problema específicamente, sino también están involucradas nuestras emociones. Es decir, en una negociación, el intercambio no solo es de información, el intercambio es de reacciones, de emociones. Entonces, es precisamente este aspecto psicológico el que tenemos que aprender a manejar en una negociación. Del profesor y del alumno, pues es importante que nosotros consideremos estos aspectos emocionales, los pensamientos que se pueden desatar en torno a una propuesta de nuestra parte en nuestra contraparte, ya que si no tenemos esta capacidad de anticiparnos a las posibles reacciones de las emociones y pensamientos de la contraparte, pues estamos muy lejos de llegar a un acercamiento que concilie ambas partes, ¿no? No podemos aventurarnos a hacer una propuesta sin considerar la probable respuesta que va a generar en nuestra contraparte, la reacción tanto cognitiva, es decir, a nivel de pensamiento, como a nivel de emociones. En el ejemplo del profesor vemos que cuando le decimos al profesor que pues, su método de enseñar no es muy bueno, pues técnicamente, si lo pensamos un poco, pues podemos anticiparnos a la reacción del profesor. Probablemente el profesor, ante este planteamiento del problema, pues probablemente se enoje, es decir, probablemente genere una emoción negativa y probablemente pues esto bloquee las oportunidades de negociación. Su respuesta puede ser muy visceral y pues bueno, su reacción puede ser un contraataque. En ese sentido, pues el contraataque puede pues cuestionar, por ejemplo, la capacidad intelectual del alumno. Y entonces se genera una situación emocional que genera mucha tensión entre el profesor y el alumno y pues nos vamos desviando de las alternativas de solución, porque acá ya no solamente tenemos el problema del aprovechamiento o del rendimiento académico del alumno, sino que acá también ya tenemos el problema de relación entre el alumno y el maestro. Entonces, pues ya tenemos que enfocarnos en resolver dos situaciones, ¿no? Por una parte, pues se ha generado una ofensa hacia el profesor y por otra parte se ha generado una situación de agresión hacia el alumno y por lo tanto estamos ante esta nueva situación que también va a requerir de un manejo de una negociación nuevamente. Por eso es importante que nosotros consideremos los aspectos emocionales y los aspectos cognitivos de una situación de negociación para precisamente anticiparnos a las posibles reacciones que éstas puedan generar en la contraparte. Esta conducta sugiere que pongamos particular atención a estas generalizaciones. El conflicto es un proceso continuado que ocurre en el fondo para continuar con relaciones y eventos.
Ya lo hemos mencionado en otra ocasión, que muchas veces se requiere que nosotros conservemos la relación. Se requiere que nosotros le demos una importancia específica a la relación que tenemos con nuestra contraparte, ya que esto posibilita generar estrategias de negociación en el mediano y en el largo plazo. Como cuando hablábamos, por ejemplo, de esta situación de ceder un poco en alguna negociación, con la intención de que en futuras negociaciones pues podamos tener elementos a nuestro favor que nos permitan pues conciliar soluciones más efectivas, es decir, pues llegar a estas soluciones de manera más rápida, de tener o generar anticipadamente una predisposición positiva de nuestra contraparte, de promover actitudes positivas para la resolución de conflictos. Y pues bueno, estas concesiones de menor valor pues pueden precisamente darnos esa oportunidad de continuar relaciones y propician la negociación a mediano y a largo plazo. El conflicto involucra los pensamientos, percepciones, recuerdos y emociones de las personas involucradas. Cuando hablamos de estos elementos de pensamientos, percepciones, recuerdos y emociones, estamos hablando de aspectos meramente psicológicos. Las percepciones, por ejemplo, habíamos comentado que son las interpretaciones que cada uno de nosotros hacemos de una situación dada, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las personas podemos presenciar exactamente la misma situación y sin embargo tener percepciones completamente diferentes de la situación. Por ejemplo, hay personas que ante una situación, por ejemplo, de aclaración de la postura de alguien o de la información dada en algún momento, pudiera estar percibiendo una manipulación y no precisamente el esclarecimiento de una situación, mientras que la otra parte pudiera estar en el entendido de que está ofreciendo información nueva que permita aclarar un malentendido. Si nosotros no somos conscientes de esas posiciones diferentes, pues estamos muy lejos de poder llegar a una solución verdadera, porque cada uno está pensando en algo diferente. Solamente cuando podemos encontrar esos puntos de acuerdo, de convergencia, pues es solo en ese momento que estamos en posibilidad de hacer una propuesta pues más objetiva de solución del problema. Ya habíamos comentado en la diapositiva anterior cómo las emociones pueden afectar el desarrollo de la solución de un conflicto. Las negociaciones son como una partida de ajedrez. Se debe tener una estrategia, anticipar cuál será la respuesta del otro, los movimientos que puede hacer, cuán fuerte es su posición y situación, y cuán importante será esto para generar posición inflexible. Muchas veces las personas en una negociación pues saben qué posición están jugando. Saben que muchas veces ocupan una posición pues fuerte. Saben que pues que tienen ventajas competitivas sobre la contraparte. Y digámoslo en términos coloquiales, saben que tienen el sartén por el mango. Pues esa situación puede llevarnos a una situación de inflexibilidad.
cuando la persona percibe o interpreta que tiene el sartén por el mango, pues es muy difícil que nosotros podamos lograr que se mueva de esa posición hacia una posición más conveniente para ambas partes. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer la negociación como una situación estratégica en la que debemos de reconocer tanto nuestra posición como la posición de la otra parte y como las posibles alternativas que la contraparte puede llegar a tomar ante ciertos movimientos o ante ciertas propuestas lanzadas por nosotros. Pues bueno, en suma es como el juego del ajedrez y pues bueno, quien no ha jugado ajedrez, pues es importante que aprendiera a jugar ajedrez, por lo menos en el aspecto básico, ya que esto nos puede dar una idea de cómo podemos actuar en una negociación. Y bueno, por otra parte, el ajedrez es muy recomendable como para desarrollar nuestro pensamiento estratégico. Esto es muy importante. Es muy bueno para las personas que juegan ajedrez el hacerlo, pues ya que esto fomenta o agiliza su pensamiento estratégico. Es importante iniciar con una conducta positiva, tratar de establecer una relación y mutua confianza antes de iniciar, tratar de lograr una pequeña concesión. Bueno, esto es similar al rapport que hacemos los psicólogos con un paciente, en el cual en una primera instancia lo más importante es generar una relación de confianza con el paciente, ya que de ello depende lo que viene después, que generalmente es una situación terapéutica. En este caso, el generar una situación positiva, el establecer una relación apropiada, de mutua confianza desde el inicio de una negociación, pues es muy importante, ya que esto nos va a dar la pauta para un adecuado flujo de la negociación. Pues un error pues más que común, yo diría que un error garrafal sería iniciar con una conducta negativa, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo a repetir, la situación de negociación entre el profesor y el alumno, en la que está de por medio un problema académico, pero ese problema académico se convierte en un problema personal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer los primeros acercamientos con esta mentalidad de generar una relación de mutua confianza. Poner atención a las ofertas iniciales. Siempre hay puntos de partida. La contraparte tratará de ser extrema e idealista. Focalícese en los intereses de las otras personas y sus propias metas y principios, mientras genera otras posibilidades. Si bien es cierto que no se debe de aceptar la primera oferta en una negociación, sí es importante considerarla como un punto de referencia, porque ese punto de referencia nos puede decir mucho del lugar en donde estamos parados y mucho del lugar en el cual está parada la contraparte y también nos dice mucho acerca de los alcances de sus movimientos, hasta dónde puede moverse o no, hasta dónde podemos estirar y hasta dónde no. Entonces es importante que pongamos atención a esas ofertas iniciales, porque es muy probable que la persona
se mueva muy poco o esté dispuesta a moverse muy poco de esos puntos iniciales. Y pues tenemos que averiguar muchas veces, pues la cuestión de la posición que está marcando, de cuáles son los intereses que están en juego, qué es lo que la persona pretende, qué es lo que la persona desea o quiere alcanzar con la negociación. Muchas veces nos habla de la parte que la contraparte ha idealizado, es decir, lo que él considera deseable. Y pues a partir de ese conocimiento de sus metas, de sus intereses, de su idealización del problema, a partir de ahí nosotros podemos pues hacer como un bosquejo o una imagen de una posible solución o plantear un acuerdo en donde sean considerados estos elementos y los deseos o intereses propios. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a las ofertas iniciales, ya que eso nos da un parámetro de las necesidades, de los deseos, de los alcances de nuestras propuestas. Los intangibles de la negociación son algunas veces factores clave en muchas negociaciones. Algunos de estos intangibles son la personalidad. Debemos ser conscientes de los aspectos de nuestra personalidad, así como nuestras necesidades y estilo personal, pero también de la personalidad de las otras personas. Nuestra propia personalidad y estilo. ¿Cuánto confía uno en la otra persona? ¿Cuán libres están nuestras emociones? ¿Y cuánto deseamos ocultar o revelar? El espacio físico. Algunas veces el lugar donde se lleva a cabo la negociación es muy importante. Estamos negociando en un lugar cómodo o incómodo. Ya habíamos mencionado esta parte del lugar. El lugar puede ser importante por muchas situaciones, tanto por condiciones físicas o materiales en muchos de los casos. A veces la situación de una negociación puede pues requerir el manejo de información confidencial. Por lo tanto, un lugar donde esa confidencialidad quede en entredicho, pues esto nos hablaría de que ese lugar no es muy apropiado. En ocasiones el lugar implica una situación de poder, ¿no? Como una especie de mapeo de territorios en donde las personas o el poder de las personas pues tiene mayor alcance. En ocasiones es conveniente recurrir a lugares que las personas puedan considerar neutros, es decir, que no ofrezcan ventajas competitivas para una u otra parte, es decir, que las personas perciban estos lugares como lugares donde la negociación se va a dar en un terreno neutral. Interacción pasada. Si existe una historia de resolución de conflicto con esa persona, es indispensable analizar cómo pueden afectar esta historia el resultado de la negociación. En ocasiones, cuando no hemos tenido encuentros favorables con algunas personas y se ha generado una historia negativa en torno a esa relación con esa persona, pues esto puede ser un primer aspecto que necesitamos de manejar antes de acudir a la negociación.
Y por eso es importante considerar en una negociación si esa relación va a ser importante en un futuro o no, si es necesario conservar esa relación en buenos términos o si no, porque de alguna manera esto nos da o nos abre una ventana que nos permite vislumbrar estrategias futuras en torno a la negociación. Por otra parte, cuando hemos tenido una buena negociación, un buen acercamiento con algunas personas o con ciertas personas, pues eso de entrada como que nos da una pista, nos da cierta seguridad respecto a una negociación que se encuentra en puerta. Volvemos a hacer énfasis en lo importante que es pues relacionarnos adecuadamente con las personas en general, porque pues bueno, muchas veces no sabemos si nos las vamos a volver a encontrar y pues eso pudiera generar una situación negativa o positiva dependiendo del tipo de interacción que hayamos tenido con esa persona. La presión del tiempo. Pensar si la presión del tiempo afectará la negociación y si usted cambiará esta variable. En ocasiones no tomamos en cuenta este factor, el factor tiempo, lo cual es muy importante para una negociación, porque si no consideramos el tiempo suficiente para establecerla, pues pudiera ser que en algún momento podamos cortar el proceso de la negociación, lo cual puede ser poco conveniente porque puede ser percibido como una falta de respeto, como una situación de abandono de la negociación, como una negativa a escuchar las propuestas o las necesidades de la contraparte, y puede ser interpretado como un gesto despótico. Entonces es importante considerar el tiempo. Las utilidades subjetivas. Esté consciente de que las personas ponen valores muy diferentes a los elementos de una negociación de trabajo. Usted puede dar un valor alto a la localización y uno relativamente bajo al salario. Es importante estar consciente de sus utilidades subjetivas y tratar de averiguar las utilidades subjetivas de la otra persona. Es difícil conocer con anticipación o incluso durante la negociación lo que un resultado particular significa para la otra parte. Averiguar qué es valorable es una parte clave de la negociación. Bueno, aquí el ejemplo que nos mencionan pues se refiere a un aspecto laboral. Por ejemplo, una parte puede conceder un alto valor a la localización y uno relativamente bajo al salario. La contraparte, por el contrario, puede darle un alto valor al salario y darle poca importancia a la localización. Entonces, el conocer el valor que le dan las personas a este tipo de aspectos, pues es importante para poder llegar a un acuerdo, a un trato conveniente para ambas partes. Por ejemplo, si la persona que va a solicitar un trabajo, por ejemplo, para ella es importante el salario y para nosotros no, sino para nosotros lo importante es la localización del lugar del trabajo, pues bueno, entonces pudiéramos no lograr un entendimiento en tanto que la persona que va a cubrir un puesto de trabajo necesita, pues de alguna manera, garantizar que el salario es un salario conveniente y que la localización pues no es tan importante porque tiene disponibilidad para
cambiar de residencia, por ejemplo, para la persona no representa problema alguno, y si nosotros partimos de la idea o del supuesto de que la localización del trabajo puede representar un problema para la otra persona, y nuestro ofrecimiento puede ir en esa dirección de generar ventajas para que pueda cambiarse de residencia, pero no le damos atención al salario que le estamos ofreciendo a la persona, pues es muy probable que no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Porque para la persona lo más importante es el salario y no la localización del lugar de trabajo. Entonces, hay que estar conscientes de las utilidades subjetivas de ambas partes. Y bueno, hasta aquí termina nuestra presentación. Y el video del clip rojo, si mal no recuerdo, ya se los puse, que era lo último que aparece en la presentación. Sí, lo vimos. De acuerdo. Bueno, pues les voy a pedir que anoten su asistencia. Y el último tema que tenemos pendiente es el tema de toma de decisiones, el proceso decisional. Y para abordar ese tema les voy a compartir la lectura en Classroom, en donde un aspecto fundamental es conocer los pasos del proceso de toma de decisiones. Y les voy a pedir que en equipo para la próxima semana preparen un ejemplo de aplicación práctica del proceso decisional. Es una exposición breve, 15, 20 minutos, cuando mucho. No es una exposición muy extenuante, simplemente se trata de que compartamos ejemplos de aplicación práctica del proceso decisional. La próxima clase la van a tener para reunirse con sus compañeros de equipo, con los cuales hemos trabajado durante los 2 periodos anteriores, y se ponen de acuerdo respecto a esta exposición que van a presentar la próxima semana. Se preparan todos los equipos para la exposición, ya que es importante que la próxima semana terminemos con este tema. Si es posible que terminemos el próximo lunes, pues sería muy bueno. Y si no, pues bueno, estaríamos pues considerando el día viernes como la última clase, en caso de que no termináramos las exposiciones el lunes. No sé si tengan alguna duda al respecto. Por el momento no, profe. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces subo la actividad al Classroom con la lectura. Ustedes la preparan en la semana. Les vuelvo a repetir, el próximo viernes, en lugar de clases, se pueden reunir para afinar los detalles de la exposición. Y nos vemos el próximo lunes. Sale, profe, está bien. La profesora, hasta luego. Bueno, de mi parte es todo. Que pasen buena noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego, Buenas noches. profe. Hasta luego, buena luego. noche.